Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: habéis oído que se dijo: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. En el Evangelio de hoy continuamos con lo que es este Sermón de la Montaña. Y lo que hoy nos dice es eso que va contra toda la mentalidad del mundo. Si os fijáis bien en la mentalidad mundana, hay ese sentido de justicia, y ahí están todas las películas de acción y muchos libros y todo lo que queráis, que quien la hace la paga. El que la hace es el enemigo, que ha de hacer ser eliminado. Y así es la mentalidad común. ¿Cuál es el riesgo de todo eso? Que no se dan cuenta cuando hacen estas películas, cuando hacen esta mentalidad, que muchos de los que van de justicieros son los malos. Son los malos de la película y parecen los buenos. Y que muchas veces en nuestra sociedad aquellos que van con esa mentalidad son los más despreciables de nuestra sociedad y no nos damos ni cuenta. ¿Cuál es la mentalidad cristiana? Y esa cuesta de entender y para muchos es absurda. Dice: habéis oído que se dijo: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Se continúa diciendo, no con estas palabras, pero es lo mismo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos. Y aquí ya empieza el lío. ¿Cómo se puede amar a los enemigos? Claro, con la mentalidad del amor sensiblero de nuestra época es imposible amar a los enemigos. Si lo traducimos al lenguaje moderno, tened buenos sentimientos y tened hacia aquellos que os hacen mal y que os odian. Dirías: estáis como una cabra, ¿cómo vamos a tener buenos sentimientos? ¿Cómo se va a poder cumplir esto? Es imposible amar al enemigo, a tenerlo por buena persona. Aquí la gente se piensa que amar quiere decir justificar todo lo que hace e incluso aplaudirlo, y dices: no va por ahí. Y tener unos sentimientos estupendos hacia él, eso es amar. Casi enamorarse del enemigo. No es nada de eso. La mentalidad es, y se vuelve a lo que decíamos, a lo que veíamos ya ayer, la mentalidad del amar al enemigo es esa mentalidad del reconocer en el otro, aunque te la haya hecho, aunque sea una mala persona, que es amado por Dios, que Dios quiere su salvación, que no es simplemente alguien al que destruir porque yo tengo mis derechos y ha ido contra mis derechos, así que lo destruyo, sino que la mentalidad es llamado a ser hijo de Dios, está llamado también a la salvación, así que de hacer lo posible, el bien en lo posible, el bien por él. Y muchas veces el único bien que se puede hacer es el que nos dice enseguida el Evangelio: amad a vuestros enemigos, rezad por los que os persiguen. Ese amor que se transforma en la oración de intercesión por aquellos que nos hacen daño. Es muy curioso cómo la Iglesia primitiva obligaba, y esto ya sale en el Nuevo Testamento, se recomendaba y casi se obligaba a todas las comunidades a rezar por los gobernantes, por los que nos gobiernan. Y en aquella época eran los enemigos número uno. Eran aquellos que iban contra el pueblo cristiano. Y aquí por gobernantes se entendía tanto aquellos gobernantes
desde Roma como a los jueces y gobernadores de cada lugar, de cada población, que muchas veces eran los primeros que perseguían a los cristianos, instigados o por los paganos del pueblo o por los judíos del pueblo. Y la respuesta vuelve a ser el Evangelio. Rezad por vuestros enemigos, rezad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda su lluvia o su sequía a veces sobre justos e injustos. Y entonces aquí nos empieza a dar una serie de reflexiones que tienen como fondo el cristiano que ha de estar moralmente muy por encima de lo que era el no ser cristiano. Si amáis solo a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen también los publicanos, o sea, los paganos? Si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Como diciendo, nuestra justicia, nuestro amor a los demás, ha de ser superior a un puro sentido de educación pagana. Así el cristiano se ha de preocupar realmente por el bien incluso de aquellos que nos odian. Pero el bien se entiende aquí especialmente ese bien que Dios quiere. Por eso hemos de rezar mucho por la conversión de aquellos que nos odian. Todos los mártires morían así, perdonando y rezando por los ejecutores, por los que les mataban. Nosotros, espero que no nos maten a nadie de nosotros, pero sí que hay enemigos. Hay otra mentalidad de mucha gente que dice, yo soy cristiano, yo no tengo enemigos, porque el cristiano no tiene enemigos. Y dices, pues no te has enterado del Evangelio. Precisamente en el Sermón de la Montaña y en tantos lugares habla de los que son los enemigos de Dios y que pasan a ser tus enemigos. No porque tú los tengas por enemigos, sino porque ellos te tienen a ti por enemigo, por ser cristiano, por ser de Cristo. Como persiguieron a Cristo, perseguirán a los que son de Cristo. Cuando uno cree que no tendrá jamás enemigos, es que a lo mejor no se da cuenta y no es de Cristo, es del mundo. Es del mundo con una pincelada cristiana. Es esa mentalidad de la New Age, de todos estos que aparecen como buenos ante el mundo y que se creen los mejores de nuestra sociedad, porque ellos sí que son buena gente. Es esa mentalidad muy actual que es, yo soy espiritual, tengo unos valores espirituales inmensos, pero Dios no está, no creo en Dios. No tengo religión, lo que tengo es espiritualidad. Yo sí que soy bueno y no como los hipócritas de los cristianos que creen en Dios pero son mala gente. Es la mentalidad común que nos encontramos ahora aquí en nuestra sociedad. Así que nosotros hemos de responder interiormente, no hacia afuera, viviendo en la paz del Señor, rezando por los que nos persiguen, convirtiéndonos cada día al Señor para que puedan llegar a ver las buenas obras. No se les convencerá jamás de palabra, solo con el ejemplo, que no sea hipócrita real, sino que sea realmente un vivir en cristiano. Es la única posibilidad de llegar al corazón de aquellos que se creen buenos, aunque hemos de recordar aquello del Evangelio. Hay de aquellos fariseos, hay de aquellos saduceos, hay de aquellos levitas y aquellos escribas que se creen buenos. No hay nada que hacer por ellos. El que se cree bueno ya está condenado, porque de bueno solo hay Dios. Cuando uno va de bueno ante los demás, estamos acabados. Por eso todos los santos sabían que eran pecadores y que sin la gracia de Dios caerían fácil en el pecado, y si no caían eran por pura gracia. También a nosotros nos ha de pasar lo mismo. Plena confianza en Dios, hacer su voluntad para que cuantos más puedan llegar a la vida eterna.